Listo, entonces muchachos, siendo 24 de mayo, 7:44, pues vamos a dar inicio pues, a la clase de hoy. Esta clase corresponde a la competencia de DevOps, o de desarrollo y de operaciones. Esta competencia consta de dos resultados de aprendizaje. Recuerden, el martes de la semana pasada iniciamos el primer resultado de aprendizaje de DevOps, que consistía en identificar 4 etapas de DevOps y ustedes proponer y justificar qué herramientas utilizarían para, para implementar esas etapas. ¿Sí recuerdan ese taller? Sí, 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 por supuesto, el martes pasado, exactamente el martes pasado. Bien, esta competencia es cortica, solo son digamos, dos sesiones y dos evidencias. Hoy arrancamos con la segunda evidencia que corresponde a un informe técnico. Espérate, esta es la del 24, sí, a un informe técnico donde tenemos que dar muestra de integración continua y entrega continua. Eso tampoco es complejo, eso es relativamente fácil dar es una implementación que ustedes van a tener que hacer, que es complementaria, por ejemplo, con el ejercicio de Docker. Bien, entonces lo vamos a dividir en dos partes. Esta sesión la vamos a hacer cortica. La vamos a hacer la primera, pues la explicación de la actividad que se va a plantear esta semana. Y la segunda parte, pues hacemos una explicación de la del contenido, es decir, de lo que ustedes requieren para que puedan realizarlo. Entonces vamos a explicar la actividad. Entonces esta actividad consta, pues este resultado de aprendizaje consta de una única evidencia, que es un informe técnico. Vamos a ver de qué trata el informe técnico. Vamos a copiar el código de acá. Acá está. Listo, entonces el informe técnico. Entonces, la actividad consta de lo siguiente. Implementar los servicios y recursos necesarios para procesos de integración continua y entrega continua, que son dos conceptos muy asociados a a las buenas prácticas que sugiere el implementemos dentro de nuestras organizaciones. Entonces, esta actividad profundiza en dos prácticas fundamentales de DevOps más ampliamente implementadas por las organizaciones de la industria de desarrollo de software: la integración y la entrega continua. Nosotros vamos a aclarar esos dos conceptos: qué es integración continua, qué es entrega continua. Para eso cuentan con dos materiales formativos que se llaman integración continua y entrega continua, que las pueden encontrar en el anuncio de la actividad. Miren, aquí está integración continua y aquí está entrega continua. Esas las vamos a explicar ahorita más adelante. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Dice, elaborar un informe técnico donde se especifique detalladamente las labores realizadas para la implementación de las prácticas de integración y entrega continua a su proyecto formativo. A continuación se relacionan aspectos a tener en cuenta para la realización de la actividad. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción, alcance, lista de requerimientos y versión del documento. El informe debe evidenciar la implementación de la práctica de integración continua. El informe debe evidenciar la implementación práctica de la entrega continua. Bien. Estas dos cosas se pueden demostrar haciendo uso de una misma herramienta. Es decir, la
la implementación de una misma herramienta les va a permitir demostrar las pueden usar es Bitbooker. Ahorita igual vamos a hablar de eso. Y Git. Puede ser GitLab o GitHub. Lo que más utilizan son como la del gato. Bitbooker y Git. GitHub. Bitbooker. Ya les voy a explicar para qué sirven estos. Espérame un momentico que no me está cargando. Quiero ver por qué me está cargando. Tutor, buenas noches. Está súper lagueada su transmisión. Su stream. ¿Cómo, perdón? Está súper lagueado el stream suyo. Sí, el internet hoy está... Ah, es que estoy conectado a Wi-Fi que... ¿Aló, me escuchan? Ahí cambié de red. Sí. Listo, entonces bien. Entonces la evidencia a entregar el día de para la que vamos a lanzar hoy consiste en evidenciar la implementación de integración continua y entrega continua. Aquí vamos a explicar qué es integración continua y qué es integración continua. Esas dos pueden hacerlo con Bitbucket o GitHub, cualquiera de las dos. Ambas permiten hacer ambas cosas. Ustedes, pues, aunque estas tienen versiones pagas, también tienen, por ejemplo, para estudiantes, para las personas que apenas están haciendo desarrollos, pues tienen versiones gratuitas. Entonces, ustedes simplemente se registran. Voy a ver si yo todavía tengo una aplicación aquí en GitHub. Miren, ustedes pueden usar cuentas de Google, bueno, yo voy a usar una cuenta de Google que tengo. Tienen que necesariamente crear una cuenta, ¿no? Para poder hacer esta actividad. Aquí, ok, Andrés, cancel. Begin. Aquí no, esta, vamos a hablar con Bitbooker. Sí, esta es la que me interesa. Proyectos. Aquí tengo. Te miro mis proyectos. Yo tenía aquí unos proyectos publicados. Aquí mis repositorios. Aquí ver todos los proyectos que yo tengo publicados. Bien. Entonces, ustedes tienen que, para poder cumplir esta evidencia, básicamente van a tener que crear una cuenta en GitHub o Bitbooker y adicionalmente sincronizar Git, que es una herramienta que se instala en Windows y en Windows. Ambas trabajan con Git, que trabaja con Windows, con Linux o con Mac, y ustedes van a sincronizar un repositorio local con el repositorio que tengan acá. Por ejemplo, esto está en la nube, pero si sincronizo mi repositorio, todo esto también va a estar local. Palabras así muy corticas de qué es integración continua. La integración continua significa que yo tenga centralizados mis proyectos de desarrollo para que todas las personas que hacen parte de este proyecto puedan conocer la última versión del proyecto. Para conocer la última versión del proyecto, el sistema debe implementar un sistema de control de versiones. Entonces, por ejemplo, yo puedo lograr cosas como esta. Las versiones las vamos a llamar release. Entonces vamos a suponer que ustedes van a hacer una página web. Y dicen, mi primera página web, ¿cierto? Y ustedes son un equipo, por decir algo, de 2 personas.
un desarrollador y un tester. Entonces, ¿en qué consiste la integración continua? Que yo desarrollo, lanzo un release y mi tester puede ir probando mi release, pero yo no tengo que esperar a que él finalice las pruebas del release. Yo puedo montar una nueva versión, es decir, un nuevo release, en el cual voy trabajando, que sería, por ejemplo, la versión 2, mientras mi tester va evaluando la versión 1. Cuando él me retroalimenta, yo ya he avanzado con el desarrollo de la versión 2, por lo cual puedo incorporar los cambios que me haya sugerido hacer. Yo lanzo un nuevo release, mi tester lo prueba, pero mientras él va probando, yo voy trabajando en una nueva versión. Y esa dinámica se viene dando repetitivamente y se da en equipos de desarrollo más grandes. Entonces puedo tener varios hilos de desarrollo, a eso se les llama branch o ramas de desarrollo de un mismo proyecto, y donde dependiendo el proceso que se desarrolla en mi organización, pueden ir haciendo actividades sin que eso suponga que una de las áreas se vea afectada. Eso, digamos así, muy cortico. ¿Esa parte me la entendieron? Igual yo ahorita lo amplío un poquito más. ¿Sí les fue claro? Y de pronto con un ejemplo, tal vez. Bueno, un eje, por ejemplo, imagínate esto. Tú vas a desarrollar una página web, Frat. Para que un tester te la evalúe, ¿qué tiene que pasar primero? El código. Exactamente, tienes que producir código, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a suponer que ya terminaste tu código y se le enviaste al tester. ¿Qué pasa mientras vos le envías al tester? ¿Qué pasa con tu trabajo? Con el trabajo del desarrollador del código. Sí. Seguirás trabajando en funciones y en cosas y en programas, claro. Pues realmente en la dinámica, si fuera secuencial el proceso, vos deberías esperar hasta Se que el espera, tester sí. se retroalimente para poder volver a desarrollar. Sí, de acuerdo. Sí. Sobre todo, digamos, las características principales, ¿no? Tendrá que esperar a que el tester le diga si sí o si no, claro. Listo. En la integración continua, lo que pasa es que te dicen, no haga eso. Usted no pare desarrollador. Usted suéltele un release, o sea, una versión al tester, que él se la vaya desarrollando, pero usted va trabajando en la nueva versión. Y los cambios que sugiera el tester, vos los puedes implementar en la nueva versión. Es decir, vos nunca te ves afectado por otros procesos que hagas. Él no está probando la última versión. El tester prueba la última versión estable que vos le envías. Entonces, a eso se le llama integración continua, a que varios miembros que desarrollan software tengan un repositorio centralizado donde, dependiendo la actividad o el proceso que hagan, puedan ir contribuyendo con el proyecto sin que el trabajo de ellos suponga para el de alguien más. Se maneja versionamientos porque, dependiendo del proyecto, unos tienen que evaluar fases previas del desarrollo y otras fases posteriores del desarrollo. Entonces, básicamente, ahorita vemos unas imágenes interesantes respecto a eso. Bien, eso es integración continua. ¿Qué es implementación continua? Mismo ejemplo, tengo un desarrollador, tengo un tester, pero tengo un cliente. El cliente necesita salir a producción rápido, es decir, necesita que su aplicación esté funcionando. Pero también necesita que la aplicación se esté actualizando, pero que eso a él no le genere un traumatismo. Es decir, que la aplicación tenga que detenerse para montar una nueva versión y luego la nueva versión a funcionar. Entonces, la entrega continua lo que hace es que el cliente, de manera automática, siempre tenga la última versión. Cuando el desarrollador y el tester prueban algo
y ya es un producto que dicen cumple con unas características mínimas, ese sistema puede salir a producción. Eso actualiza automáticamente, el cliente siempre va a tener la versión final. Luego el desarrollador sigue desarrollando, el tester sigue probando, cuando tiene una nueva versión, se lanza la nueva versión y el cliente siempre va a tener la nueva versión, sin que implique parar el sistema. Para lograr la integración continua y la entrega continua, se requiere un manejo de sistemas de ficheros distribuidos. Detrás de todo eso hay un sistema de ficheros distribuidos, es decir, todos estamos conectados al mismo proyecto, el desarrollador, el tester y el cliente. Todos nos conectamos al mismo proyecto, pero dependiendo qué rol cumplimos, todos vemos una versión diferente del proyecto. No porque se requiera tener versiones diferentes, sino que por las actividades de desarrollo continuo que se están haciendo, siempre se está innovando, siempre se están agregando nuevas funcionalidades, pero por ejemplo, el desarrollador crea, digamos, operaciones o funciones, el tester se las prueba, pero el cliente requiere que lo que le llegue a él ya esté probado. Entonces al cliente le llegará una versión probada por el tester, pero el desarrollador ya ha ido desarrollando más. Entonces el tester tiene que evaluar más, y una vez evalúa el tester, nuevamente se tiene una versión validada que cumple con los criterios de calidad, y nuevamente el cliente tiene una versión actualizada. Bien, eso se logra con sistemas de archivos distribuidos. Entonces vamos a requerir GitHub, una cuenta de GitHub o Bitbucket, y vamos a requerir instalar Git para nuestro proyecto. Entonces son dos cositas que vamos a tener que instalar. Bien, eso con respecto a la primera, a ver, vengan, yo ver una cosa. ¿Será que ya funcionó? Que yo monté un contenedor y... Oye, este tema para mí este tema sí ha sido complejo. Bueno, no me voy a desgastar con eso. Bien, entonces es montar la implementación o las prácticas de integración continua. Significa instalar Git, sincronizarlo con un repositorio en línea. Con esas dos cosas ustedes ya están dando pruebas de que están cumpliendo práctica continua e integración continua. ¿Es claro el taller? Lo mismo, capturas de pantalla del proceso de instalación, de la creación del repositorio, de la instalación de Git, y luego la sincronización entre Git y su repositorio. Sí, yo tendré una pregunta, tutor, si me permite. Señor. Digamos, pensando en proyectos, o sea, esto está pensado para equipos de trabajo, claro, ¿cierto? O sea, son tecnologías para desarrollos. Claro, pero por supuesto. Claro, que implique que haya equipos de desarrolladores, digamos, con diferentes frentes, unos trabajando en la parte gráfica, otra parte en la lógica, otro en la parte de la red, y lo mismo del lado de operaciones, gente testeando y probando la lógica, otros los temas de red, otros no sé qué tal. Porque es que, claro, cuando yo lo pienso de esa manera, sí tiene mucho sentido todo esto que se está diciendo, porque digamos, si uno empieza a hacer analogías sobre lo que uno hace, digamos, como desarrollador sentado en su equipo, cuando corre Python y hace un programa, pues digamos, eso no tiene mucho sentido. Esto, pues porque uno hace el software y se lo entrega después a un tester para que lo revise, pues seguramente uno va a tener que esperar obligatoriamente a que lo revise, porque si se lo devuelve y esa es la unidad de software, a lo mejor pierde uno el trabajo si se ha adelantado. O sea que yo lo que veo es que esto tiene mucho sentido es cuando se trabaja, cuando el problema grande se particiona de alguna manera en diferentes segmentos, en productos pequeños, y esos productos pequeños después se ensamblan, ¿cierto? Al final, digamos, con los testers, y eso es lo que se le va entregando a los clientes, digamos, productos
los desarrolladores haciendo cosas muy pequeñas, muy puntuales, digamos, y después sumando todo su trabajo para poder entregárselo de manera continua a operaciones y de operaciones después a los clientes. Es más o menos así, ¿cierto? Sí, o sea, la segunda parte es correcto, pero digamos, no estoy de acuerdo con la primera parte que para equipos pequeños digamos, no resulta útil. Lo que pasa es que resulta más visible para equipos grandes y les voy a explicar con este ejemplo. A ustedes, les pregunto, ¿ustedes alguna vez han hecho un trabajo del cual han tenido que hacer distintas versiones del trabajo? Por ejemplo, yo cuando presenté mi tesis para mi pregrado, incluso para mi posgrado, en mi caso soy magíster, yo colocaba, por ejemplo, tesis versión 1, tesis versión 2, tesis versión 3, tesis versión 4, tesis versión 5, tesis versión 6. ¿A ustedes nunca o en su trabajo, que tengan que hacer un trabajo en algún archivo y le tengan que colocar como versiones, a veces le colocan un numerito, a veces le colocan la fecha, así como aparece aquí en la imagen? ¿Alguna vez les ha pasado? No, claro, todo el tiempo. ¿Todo el tiempo te ha pasado, Fran? Sí, claro. Arranca uno con un documento, 1, 2, 3, 4, 5, claro. Ajá. Listo. Bien. Eso es el principio más básico de versionamiento. Y esto lo hemos hecho todos. Ahora imagínate lo siguiente. Y te voy a poner este ejemplo. Imagínate que los documentos son como un árbol. O sea, como un árbol. ¿Dónde vemos un arbolito? Espérate. Árbol, bueno, espérate. Árbol en profundidad. En profundidad. Vamos a ver. Árbol en profundidad. Vamos a mirar esta imagen. Le vamos a decir Open Image New Tab. Listo, y la vamos a colocar junto a la otra. Imagínate que tu documento original está en el primer nivel, ¿cierto? Y supongamos que le haces una modificación, entonces vos ya tienes el documento B. Vamos a hacerlo más grande, a ver. Listo. A ese documento B le haces una modificación y tienes el documento D. Es decir, tienes 3 versiones del documento, versión 1, versión 2, versión 3. ¿Hasta ahí me siguen? Señor. Listo, vamos a suponer que en la versión D dijiste, hijo de madre, la embarré. Cometí un error. Entonces me devuelvo a la versión B. Sobre ese documento vuelves y haces modificaciones, pero que son distintas a la versión D. Entonces generas la versión E. Sigue siendo el tercer nivel, o sea, o la tercera versión. Pero de la tercera versión tienes 2 versiones. Una que pudiste haberte cometido un error y otra que se supone que es la original. Vos sigues desarrollando, le haces una modificación y genera la versión K. Entonces, vas generando. El control de versiones se maneja de la misma manera. El documento con el nivel de la versión más, o sea, la primera versión, siempre va a ser el documento padre. Y sobre ese yo puedo generar versiones. Y se va desplegando en profundidad. Pero ¿qué pasa? Cuando yo corrijo un documento de una versión anterior, me genera una nueva rama del árbol. Entonces, en los proyectos de desarrollo pasa exactamente lo mismo. Yo puedo tener código, hago un cambio de ese código, así sea agregar una línea de código, hago un cambio y luego me doy cuenta que digamos, la línea de construcción no era la correcta y me puede volver a versiones anteriores. Esto es básicamente lo que se propone con el control de versiones. Es decir,
que yo pueda manejar versiones de documentos y que tenga un sistema lo suficientemente robusto que me permita recuperar versiones previas. Entonces, básicamente, en eso consta la integración continua. Entonces, la integración continua lo que busca es generar flujos de trabajo continuos que permita hacer desarrollos, permita tener manejo de versiones y, si es necesario revisar versiones previas, poderlo hacer y generar a partir de esas versiones pruebas nuevas líneas de desarrollo. Entonces, es lo mismo que hacer acá, pero de una manera estructurada. Ahora bien, el sistema de control de versiones, digamos, para un ambiente local, permitiría eso. Vos tener un versionamiento de diferentes archivos que componen tu programa y saber en cuáles líneas de desarrollo te has centrado. Es decir, comenzaste, dijiste, no, voy a coger por otra parte, pero siempre recuperando una versión previa. Entonces, de una manera, tener un trabajo continuo y no pasar como que, la embarré, tengo que comenzar de nuevo. Siempre tener como puntos de control, básicamente. Es decir, cada punto de control vendría a ser como el estado de un documento en una versión aprobada. ¿Sí me entiendes? Entonces, entre punto de control y punto de control, dentro del control de versiones se llama commit, vos puedes tener distintas versiones del documento en áreas de trabajo. Es decir, estás trabajando en ellos, pero no son versiones finales. No tiene audio, tutor. Lo siento, aprendices. Bien, entonces te decía, digamos, Frat, que yo puedo, digamos, en ambientes locales manejar un control de versiones. Manejar puntos de control o estados del documento que sean aprobados. A partir de ese estados aprobados, puedo generar diferentes versiones hasta llegar a una nueva versión que se considere punto de control o esté aprobado. Y así vas teniendo un desarrollo secuencial. Y si en alguna línea del desarrollo sientes que no es la línea correcta, te puedes devolver al último punto de control con tu documento aprobado y empezar a hacer un nuevo desarrollo. Y por eso se llama trabajo continuo. Ahora bien, eso en ambientes locales, es decir, yo como haciendo el trabajo para mí mismo. Pero cuando hablamos de equipos de trabajo, entonces se requiere que esos sistemas de control sean distribuidos, es decir, que todos puedan tener acceso al conjunto de archivos de tal manera que todos puedan recuperar con precisión de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Si hay un rol de desarrollador, si hay un rol tester, si hay un rol de implantación, todos tienen, de acuerdo a sus necesidades, conocer diferentes estados. Listo. Los sistemas de control de versiones que se utilizan son JIT. JIT es desarrollada por la misma gente que desarrolló Linux. Es decir, recuerden que Linux, si bien fue desarrollado por Linus Torvalds hace mucho tiempo,
existe hoy una agencia que controla el desarrollo armónico de Linux. Estos mismos en el 2005 requerían, de hecho, para el mismo desarrollo de Linux, crear un sistema de control de versiones, pero que cumpliera, que incluyeran los siguientes mecanismos: velocidad, diseño sencillo, soporte para múltiples desarrollos no lineales, que era lo que vos me decías, Fran, cuando yo tengo diferentes equipos, y no son lineales porque yo no tengo que esperar que termine uno para que comience el trabajo de otro, sino que cada uno va a tener una versión del sistema que le va a permitir probar de acuerdo al rol que cumpla. Debe ser totalmente distribuido y debe ser capaz de manejar proyectos de gran envergadura. Entonces, por ejemplo, lo que yo tengo acá es básicamente, aquí en JIT, tengo diferentes proyectos. Por ejemplo, yo tengo, este es mi archivo fuente, es decir, la última versión. Pero yo tengo diferentes, miren, diferentes actividades que se le han hecho a los diferentes archivos. Las ramas es si yo manejara, ve, por ejemplo, manejo una rama principal y la del desarrollo. Entonces, dependiendo, por ejemplo, la de desarrollo va un poquito más que la rama principal, porque la rama principal es para ya el cliente final. Deployment, aquí, entonces. Entonces, a esto es lo que quiero llegar. Uno puede tener un proyecto, ir construyendo ese proyector, tener diferentes ramas, y miren, todas las ramas, aquí voy a decir todas las ramas, y ver las diferentes ramas. Las de desarrollo principal, pues aquí son básicas, una es desarrollo y la otra es para el cliente. Y aquí siempre voy a tener el código fuente de la última, de las diferentes versiones. Entonces, miren, de la 1, la 1.1, la 1.2, la 1.1, la 1.1.1, la 1.1.2. Entonces, a medida que nosotros hemos ido lanzando código, vamos versionando. Entonces, básicamente, eso es lo que permite JIT. Y básicamente, JIT permite 3 estados de los documentos. El primer estado es modificado. Es decir, cuando en el repositorio central existe un documento, ese mismo documento está en algún nodo, en alguna parte, y alguien lo modificó por la razón que sea. Entonces el archivo modificado mantiene el estado modificado. El archivo preparado es un archivo que ya fue modificado y está listo para ser confirmado. Es decir, están en un estado donde dice, oigan, yo ya finalicé, por favor confírmenme. Y confirmado es cuando el archivo se pasa a la rama principal. Es decir, va a ser ya un archivo publicado. Por ejemplo, cuando yo trabajo en un entorno de red, solo los archivos confirmados se sincronizan, no los preparados, no los modificados. Los confirmados siempre hacen parte de la línea de la rama principal. Los confirmados son los que entran a descargar. Aquí se ve el flujo de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi trabajo, mi directorio de trabajo, y aquí tengo mi repositorio JIT en la nube. Yo lo primero que hago es descargar el proyecto. En las áreas de trabajo, yo hago cambios de esos documentos, y una vez esos documentos están listos, yo lo que hago es publicarlos. Y nuevamente, quien haga una descarga del directorio JIT siempre va a recibir los archivos con estado commit o estado confirmado. ¿Sí es entendible ese flujo de trabajo?
Recuerden, 3 estados: modificado, preparado y commit. En el repositorio principal solo van a estar los de commit. Los commits ya son los confirmados, es decir, pasaron todas las pruebas o los filtros que tengo dentro de la organización para que hagan parte de la línea principal de desarrollo. Entre modificado y preparado puedo tener muchos modificados, muchos preparados, puedo modificar n cantidad de veces, los modificados tienen sus versiones, los preparados tienen sus versiones. Pero los commits ya hacen parte de la versión principal. Nuevamente, descargo el paquete principal de desarrollo, hago cambios en un área que se llama área área de estar allí, staging, como área de preparación, algo así. Y luego vuelve y se publica. Entonces, bien, teniendo en cuenta lo anterior, un flujo normal de acciones para trabajar con Git sería realizar acciones de construcción de proyectos sobre el directorio de trabajo, es decir, acá. Aquí empieza la versión, por decir algo, la versión 1 del trabajo. Lo primero que se va a desarrollar, el primer archivo que se va a colocar, la primera línea de código que se va a implementar. Se realiza la preparación de los archivos de los cuales se marcan para ser añadidos al área de preparación. Es decir, los archivos que ya están listos, los paso al área de preparación. Ya en el área de preparación, pues haré las pruebas pertinentes y luego confirmaré los cambios, lo cual toma los archivos del área de preparación y los almacena como una copia instantánea permanente en el directorio Git. Es decir, básicamente este flujo de trabajo. Aquí vamos a encontrar una guía de instalación para que ustedes puedan instalar Git. La hay en Windows y en Linux. La página para descargar Git es esta. Y las voy a colocar en el chat de la clase para que ustedes puedan descargar. Entonces, allí ya tenemos. Este es el comando para sincronizar un repositorio que esté en GitHub. Entonces utilizo la palabra git clone y el dominio donde está mi proyecto. En este caso sería este. Y yo podría sincronizar. Aquí, de hecho, aquí me aparece los comandos para sincronizar. Miren, aquí está. Mire, echar un bit al árbol de... Aquí ya me abriría el aplicativo y me sincronizaría. Listo, aquí están los comandos básicos de Git. Init es para iniciar un nuevo proyecto. Clone, como el que aparece acá. Aquí, donde aparecía, aquí. Es para clonar un proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre init y clone? Init crea el proyecto, es decir, creo un repositorio local que se va a sincronizar vacío con mi repositorio en la nube, por ejemplo, con GitHub. Aquí donde dice aquí donde dice proyectos, perdón, donde dice repositorios, me va a generar un nuevo repositorio. O sea, el init inicializa un proyecto acá. Perdón, un repositorio, como este. Entonces yo le puedo dar init Pepe y aquí me aparece Pepe vacío. El clon es para, ya tengo un proyecto en GitHub, entonces, o Bitbucket, lo traigo y lo arrastro de manera local.
El estatus es para saber en qué estado están los diferentes archivos. Add es para añadir un nuevo archivo al Git. Add directorio, el add me sirve para nombres de archivo y para nombres de directorio. Commit es para publicar. Yo hago commit cuando yo ya diferentes archivos los he trabajado y ya están listos para sincronizarse. Cuando reciben el argumento "-m", yo les mando un comentario así de este tipo. Abramos este. Aquí, anotaciones. Entonces, miren las anotaciones. Entonces, por ejemplo, aquí hay una anotación. Entonces me muestra, por ejemplo, qué es lo nuevo, los archivos que se han modificado, qué se adicionó por cada uno de los archivos. En este archivo se adicionó estas dos líneas, en este se adicionó esta, se adicionó esta. Y aquí aparece pues el comentario. Listo. El "-a es un commit, pero sin confirmación. Resulta que recuerden que uno tiene que preparar los archivos, ¿no? Hay un proceso de preparación. Entonces, el "-a se salta ese proceso de preparación y todo lo que tengan lo manda a la versión de la nube. Y Git-log es para ver digamos, el histórico de transacciones que se han hecho. Estos son, miren que Git es muy básico, comandos muy básicos. Básicamente lo que uno hace es crear el repositorio en la nube, sincronizarlo, y en la medida que uno vaya añadiendo archivos o directorios, y ya les hace commit. Entonces es básicamente trabajo, hago un commit, trabajo, hago un commit, trabajo, hago un commit. Y así se van almacenando mis repositorios en la nube. Y eso, muchachos, es lo que se conoce como trabajo continuo o desarrollo continuo. Perdón, integración continua. Aquí hay unos comandos de Git. Es para cuando yo trabajo en remoto. Es decir, yo no tengo copia local aquí en mi computador, sino que trabajo directamente sobre el repositorio, sin dejar copias en mi computador. Entonces se utiliza la palabra, en los mismos comandos, pero con la palabra remote. Y el push es parecido al commit, pero es para publicar, pero ya en escenarios remotos. Listo. Entonces, básicamente, miren, las plataformas son GitHub, GitLab y Bitbook. Este es de Microsoft, esta es de los mismos desarrolladores de Linux, esta no sé quién la estará trabajando. Entonces recuerden, para hacer integración continua entonces necesitan dos cosas. Primero, instalar Git, y lo segundo, crear una cuenta. Entonces allí ya están logrando tema de integración continua. Es un proceso bastante sencillo. Básicamente lo que me permite es manejar versiones de documento y siempre mantener una versión centralizada de mi documento, a la cual todos los colaboradores o todas las personas o todo el equipo que interviene en el proyecto van a tener versiones del documento, pero de acuerdo a su rol van a recibir una determinada versión. ¿Dudas acerca de integración continua? No, digamos, como lo que es DevOps, ¿no? Como usted nos decía en una de las sesiones pasadas, es mucho una cultura, ¿no? Es una serie de prácticas. Pero yo sí tenía una duda respecto a Git.
¿por qué, digamos, está claro, digamos, el área de trabajo, esa primera área en la que uno está desarrollando el código tal, y queda también claro, digamos, esa área donde uno, el repositorio, ¿no? Donde finalmente haces el commit y lo hacia el llevas. local. Sí, pero esa área, yo no sé qué nombre le dimos ahí después, preparatoria o algo así, la staging area, Sí, ese papel está funcionando, Ujú. ¿por qué no hace uno un documento en su área de trabajo, en esa working directory que dice ahí, y pues simplemente lo llevas al repositorio? ¿Qué función está haciendo eso? Bueno, le metes el argumento -a. Le colocas, si te lo quieres saltar, porque en efecto eso pasa. Ah, O sea, no, o ya, ya, ok. sea, te lo quieres saltar, al commit le metes -a. Y te evitas el área de preparación. Pero ella, ¿qué función tiene? O sea, por qué existe ahí? ¿Juega algún No, Es lo que papel? guardar pasa es los que cambios en la RAM. Lo que hace es Ujú. guardar los binarios de los cambios del archivo en la RAM. Sí, pero en este caso también es por aprobación. Supone que hay un equipo de desarrollo, pero hay un líder de desarrollo. Los desarrolladores desarrollan. Dicen, ya tengo listo el proyecto. Y requieren una aprobación. Entonces, básicamente es esa aprobación. Ah, o sea, antes de subirlo al repositorio, de que en el repositorio con el commit, Ujú. está en ese staging area, es donde se hace, digamos, la verificación, un testeo o alguna cosa, digamos, de parte de producción. Ajá, Ah, ok. exactamente. Es un área de trabajo que también se puede sincronizar. ¿Sí me entiendes? El Sí, sí, área sí. local es mi equipo de trabajo. El área compartida es el repositorio, pero yo puedo tener versiones intermedias, es decir, cosas adelantadas, preparadas, pero que no se van a publicar todavía. Entonces Ok, quedan en esa área de preparación. ok, ok. Pero te la puedes saltar. Vos le mandas un commit -a y pasa del working directory al el repositorio. Eso también depende cómo está el equipo organizado, ¿no? Claro. Ok. ¿Alguno ha trabajado con Git alguna vez? Yo he trabajado con Git para, ¿Y ustedes cómo lo manejan? am, pues de lo más básico, lo manejo en forma local primariamente hasta que, bueno, no, creo un GitHub nada más para obtener las cosas del repositorio online en caso de que pierda algo, pero sí, lo manejo primariamente es en local. Ah, ok, o sea, vos haces como un Git inverso, o sea, como una integración inversa, o sea, vos en el repositorio simplemente es una copia de seguridad, Correcto, pero ya que si yo no he haces commit, trabajado con otras personas todavía, así que ah, lo ok, tengo pero si con haces Git commit inverso. regularmente, Correcto. ah, ok, pero bueno, por él les decía que también tiene sentido para ambientes locales, es decir, yo desarrollo solo y hago todo, y voy manejando versiones de mi documento, pero siempre manteniendo la copia estable del último, por si le embarro, devolverme a la anterior, y no tener que reiniciar desde el principio. Una pregunta, está claro, digamos que aquí esto tiene una función clara que es el desarrollo de software, o sea, archivos planos, pero ¿podría uno también ahí tener un repositorio de archivos binarios? Sí, claro que sí. Oh, Claro, de hecho, pues está pensado para archivos que se puedan interpretar, ¿no? Ese es algo importante, porque Git los interpreta y permite manejar algo que es, por ejemplo, los cambios. Ejemplo, decirme, mire, agrego esto y agrego esto. ¿Qué pasa con los binarios? ¿Cómo son los cambios? No es algo de cambiar una línea o modificar una línea, ¿no? claro, no tiene sentido. Las fechas, supongo, los tamaños de los archivos. Exactamente. Lo que pasa es que sí puedes utilizar binarios. ¿Por qué? Porque él maneja un sistema de cifrado bien interesante para controlar las versiones. O sea, les mete un hash, un hashtag, creo que se denomina. Entonces, tal vez no puede interpretar el archivo y decirme cuáles son los cambios que se han hecho. No va a tener esa funcionalidad. Pero sí me va a poder decir, mire, este
archivo se publicó después de este. Y si viene algunas notas con respecto a la publicación, te lo va a decir, pero él no te lo va a poder interpretar. Sí, sí. O sea, claro, eso está pensado, digamos, para archivos planos, para código en el que se puedan contrastar qué es lo que se está cambiando, está claro. Pero Exactamente. también Por se puede ejemplo, subir binarios. Interesante, claro. supone que, por ejemplo, supongamos que esto esté en un área, ya está preparado, yo puedo ver esto aquí. Entonces yo digo, voy a hacer un comentario. O ya le hago, o le digo, listo, no, esto está listo, entonces hagámosle un commit. Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dale, cuéntame. Yo he manejado Git con Visual y pues yo sí lo he manejado pues compartido, pero hay algo que no me queda claro, es que cuando uno genera el Git en Visual se genera un README y aquí no lo veo. No sé si qué función tiene en sí el README que se genera en el GitHub para los archivos. El README, Sí, pues pero en usted ya Visual les... se Ajá. genera como un archivito README, que es como para poderlo leer. La verdad es que no lo tengo claro, pero Sí, no, siempre que yo hago un clon de un repositorio, genera automáticamente ese README. Entonces eso es lo que no sé. El sí, README bueno, es el archivo. Bueno, no explique, profesor. el archivo de control de versiones es básicamente. Por Nada, ejemplo, listo. cuando vos sincronizas JIT, él te genera un archivo .jit. Esos archivos creo que le permiten a... Aquí no está, espérate, yo lo vi por acá. Espérate un momentico. De pronto está aquí. Déjame ver aquí algo. Pero ¿será README? ¿Un archivo en inglés que se llama README? Ese tal vez sea como de que un archivo por defecto que se crea. A ver. El, Sí, el, ese, sí. Contiene información, claro. Este es el acerca de, o el... Pero el README en Git. Ajá. Por eso le digo, este es el acerca de. README Git. Sí, es que ya lo que pasa, sí, el README. Este es un archivo que permite comentar a otras personas porque tu proyecto es el acerca de. Listo, profe. Sí, eso, porque Sí, siempre que se genera automático y la verdad no Ajá, entendía. este. sí. Ese, sí, señora, ese es. Yo estoy leyendo que, digamos, ahí se coloca información del proyecto. Por eso ¿Qué es te el, qué es decía, el es el acerca repositorio? de, el A la about. cerca. El about, sí, señor. Sí, señor. Sí, Ujú. de acuerdo. ¿Pero ese se genera automático entonces? Sí, Casi que nada. normalmente se genera automático. Que este también se genera este archivo, ¿no? Los .jit, estos que aparecen aquí. Bueno, eso sí, cuando vos sincronizas, se generan una serie de archivos, pero esos ya los utilizas directamente JIT para manejar un control de versionamiento local. Y cuando se graba local, ¿se crean subdirectorios, directorios, subdirectorios ocultos o eso queda ahí, supongo que ocultos, Pues ¿no? normal, pues en Windows son ocultos, pero en Sí, Linux aparecen. ok. Cuando yo los he visto en Windows aparecen ocultos. Aunque en Linux los punto algo, también ahora ya los esconden, ¿no? En Linux los puntos están ocultos, sí. El punto algo, por ejemplo, si yo le doy este comando, ls menos L, a ver, Menos AL, ls, ajá, menos AL. a este, Claro que ahí no estás mostrando la pantalla tuya. ajá, pero antes yo estaba mirando una cosa, ls menos a, ok, bien, bueno, entonces, claro, tema de integración continua. Entonces, lo que ustedes han hecho, básicamente, pues el compañero que ha trabajado con Visual, claro, esos entornos poderosos de desarrollo manejan control de versiones. O sea, ellos ya integran JIT dentro de su esquema de operaciones, ¿no? O sea, no hay que descargar JIT por aparte, por ejemplo, sino es que ellos ya sincronizan y manejan su propio control de versiones.
Bitbucket, por ejemplo, es de Microsoft. Yo no sé si ustedes escucharon que lo compró el año pasado. Entonces, me ¿Cuál es de imagino que él ya Microsoft? se... GitLab, El GitHub. Bitbucket. Bitbucket es de Microsoft. ¿Y GitHub de quién es? ¿Dijiste? ¿De Linux? Este es GitHub, sí, de la comunidad de los que... Desarrollan Linux. Linux, ajá. ¿Y GitLab Este no? no sé. Este No, es lo este no sé, mismo. about GitLab, habría que mirar, a ver. Yo realmente este no lo tengo en el radar. Muestra a ver si aquí lo encuentro. Es que estos ya se vuelven comerciales, ¿no? Ya se vuelven, pues, mira. Ya los desarrollos, ya, pues, me imagino que ya son empresas. A Pues ver, aquí Company About. dice que es GitLab Inc. Mostrar quién está detrás. Si mal no A estoy, ver, GitHub miren, también es de Microsoft. también. También Microsoft compró GitHub. Wow, o sea que, es que el tema, esto cuando algo se populariza, inmediatamente lo compran antes de que crezcan, ¿no? Y aquí es clarísimo, miren, GitHub es la plataforma DevOps. El desarrollo de software. Bien. Entonces, básicamente, la integración continua se da naturalmente cuando yo implemento un sistema de gestión de archivos distribuidos o un control de versionamiento para los proyectos de desarrollo que yo tengo. Esto es aplicable para otras áreas, no exclusivamente para el área de desarrollo de software, sino para otras áreas. Pero aquí, pues, el que nos interesa es desarrollo de software. Entonces, el primer punto del taller lo chuleamos ¿dónde está? Con instalando Git y sincronizándolo con cualquier plataforma, GitHub, GitLab y Bitbucket. Ahora bien. Un pequeño paréntesis, desde el 2018 compró Microsoft GitHub, sí señor. Ya, eso era todo. Listo. La entrega continua es a ese proceso de integración continua, añadirle un nuevo elemento. Open Image New Tab. Vamos a ver esto. Entonces, nosotros tenemos un ambiente de desarrollo, tenemos un servidor central donde tenemos nuestro GitLab, o bueno, nuestro servidor de Git. O sea, tenemos todo nuestro ambiente de desarrollo. Aquí se está dando todo el desarrollo. Todo el desarrollo, ¿cierto? Aquí tenemos la implantación. La implantación es dónde va a funcionar nuestro sistema. Aquí, por ejemplo, dice un servidor web. Seguramente tiene bases de datos, seguramente utiliza algunas librerías. Bueno, en el proceso de integración continua, este trabajo sea reiterativo una y otra vez. Desarrollo público, desarrollo público, desarrollo público, desarrollo público, desarrollo público. En los procesos de entrega continua, el ambiente de producción, óigase bien, el ambiente de producción se vuelve un nodo de mi sistema de control de versiones. Recordemos que en un sistema de control de versiones, todos los que publican información son nodos. Este se vuelve un nodo de este. Y nace en un conjunto de operaciones. Aquí yo tengo el commit. Commit, 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 y llega acá. Ahora, nacen unas operaciones para que del repositorio central se replique al servidor web. Bueno, en este caso, pues dice servidor web, pero sería nuestro ambiente de desarrollo. Entonces yo estoy aquí operando, haciendo cambios, publicando cambios, haciendo cambios, más cambios, publicando, y esto se me repite una y otra vez. Llega un punto donde tengo ya un release completo, es decir, una versión completa, ya no
Aquí archivos, yo sincronizo archivos y directorios. Aquí yo sincronizo aplicaciones. Tengo un release de mi aplicación, aquí está la versión 1, y le digo, lance la versión 2, y este se actualiza. Por tanto, mi usuario final siempre va a disponer de la última versión de mi aplicación. Y esto se da de manera totalmente armónica. Entonces, digamos, señor. Todo esto funciona, yo supongo, ¿no? Todo esto funciona con metodologías ágiles también, porque es que no creería que las metodologías, eso tiene que funcionar de todas maneras con metodologías ágiles, ¿cierto? Claro, ¿no? Y vos vas a encontrar, por ejemplo, de hecho, como DevOps está orientado hacia metodologías ágiles, no se está pensado para las tradicionales. Esas prácticas de desarrollo están para metodologías ágiles. O sea, aquí también funciona el Scrum Master y está todo, o sea, toda esa, digamos, estructura gigante y grande. Sí, por ejemplo, exactamente, Scrum, XP, que son metodologías ágiles, Kanban. Ah, ok. Ya. Sí, porque claro, es que porque aquí pasa algo aquí, ¿no? Aquí se basa en que el usuario final siempre tenga una versión del producto. En las metodologías, las tradicionales, como esas, hasta que vos no tengas el producto final, no se lo entregas al cliente. Y aquí se mandan a enviar release para que el usuario gane en funcionalidad. Es decir, las primeras versiones van a tener funcionalidades relevantes para el sistema de él y en la medida que van aumentando las versiones, nuevas funciones que van a ir mejorando digamos, la experiencia del usuario con el software. Primero unas pocas, luego muchas. Entonces, sí, esto está totalmente pensado para metodologías ágiles. Ok, o sea, siguen funcionando todos los temas de sprints, esos de que hacen todos los días, reuniones diarias, todo eso sigue metido ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí en la integración continua? O sea, perdón, en la entrega continua. Integración continua sería aquí entre el ambiente de desarrollo y el repositorio central de información o el controlador de versiones. Eso sería el desarrollo, la integración continua. En el desarrollo continuo, pues se integra el usuario, se integra al usuario final, pues, o el ambiente de producción como un nodo y se están publicando release. Entonces, bueno, aquí ya es un tema de tecnicismos que hablan sobre unos archivos que son YAML, miren, YAML o YML. Van a ver si yo tengo aquí uno, espérenme en un momento. Yo miro una cosita acá. YAML, listo. Ok, sí tengo. Me quedó pensando en lo de los equipos ágiles. O sea, quiere decir que en los equipos están metiendo gente de operaciones y gente de desarrollo también en los equipos de trabajo de metodologías ágiles. Tiene que ser, ¿no? Claro, sí, pero por supuesto, o sea, piensa, es que la producción de software se vuelve, la tendencia del software está orientada hacia generar fábricas de software. Piensen en la fábrica de software como una línea transportadora, donde arranca con las materias primas y termina con productos de software. Entonces, el desarrollo de software está orientado hacia generar metodologías que permitan ir construyendo software como si se tratara de un ejercicio mecánico o mecanizar la producción de software. Entonces, en esa línea están los desarrolladores, están los testers, están los de producción,
Entonces, ahí incluso están los de postventa. O sea, los que le dicen, ay, me falló tal cosa y ellos revisan. Sí, claro. Entonces están absolutamente todos. Bien, entonces, ¿qué es lo que se busca con la entrega continua? Entonces, la entrega continua ya sabemos que es el tema del usuario final, pero nace algo importante. Y es que eso tiene que ser de manera automática. Es decir, que nosotros debemos tener la capacidad de poder manejar algún tipo de configuración que nos defina cuando un branch o una rama de desarrollo se publica en un ambiente de desarrollo. Entonces aquí sugieren pues utilizar unos archivos que son YAML, que son básicamente es un lenguaje de marcado. Reciben etiquetas y valores de etiquetas. Y estos pueden integrarse con los lenguajes más populares, C++, Ruby, Python, Java, Perl, PHP. Es decir, que yo automatice o mecanice la actividad de sincronización. Vamos a ver, aquí hay un ejemplo. Vamos a revisarlo. De los archivos YAML. Entonces, mira, por ejemplo, aquí hay un archivo YAML, muy sencillo. Aquí tengo la estructura, ¿no? Entonces, donde yo defino una serie de valores y, por ejemplo, la carpeta de trabajo y donde se va a publicar el ¿qué? El proyecto, básicamente, y pues recibe otra serie de valores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, cada vez que modifica un cambio le va a colocar la palabra hola. Ok, bueno, GitLab Runner, ajá, uy, esta vaina tiene Runner. Bueno, en tal caso, aquí en esta parte, bueno, tengo que reconocer, no soy tan experto, no he trabajado con los archivos YAML dentro de ¿alguno de ustedes ha trabajado con los archivos YAML? No, señor. Bueno, el punto de los YAML es que permiten guardar un conjunto de instrucciones de tal manera que se automatice la publicación de nuestro proyecto en ambientes de producción, básicamente. Entonces, de tal manera que el usuario final, vuelvo y le reitero, siempre contenga la última versión. Es simplemente un paso más. En la integración continua tengo todo el equipo de desarrollo y tengo mi repositorio centralizado. Digamos, esos son los dos protagonistas de mi proceso de integración continua. En el de entrega continua entra un nuevo integrante, que es el cliente. Pero el cliente no es que él entre, sino realmente donde va a estar la aplicación que es la que utiliza el cliente. Entonces, esos archivos YAML son los que permiten automatizar esas entregas. Por ejemplo, si desarrollo una página web y estoy agregando cambios, en algún momento debo publicar esas actualizaciones. Entonces, ese archivo YAML me va a definir dónde está el repositorio central, cómo se va a publicar, cuándo se va a publicar. Entonces, básicamente, digamos, estos archivos permiten generar ese tipo de configuración. Aquí hay un ejemplo. Dice, para este ejemplo se definen dos estados, uno inicial con una tarea de escribir un saludo y otro con la tarea de replicar las acciones en el servidor web para
actualizar el contenido de la carpeta desplegada de acuerdo con el repositorio central. Entonces, básicamente, este archivo, aquí está digamos, esto está en el servidor de desarrollo, aquí está publicada la página web, aquí está el repositorio. Entonces, lo que hace es que lo que está aquí, lo publica acá. Eso es lo que estaría haciendo ese archivo. Bien, entonces, básicamente, en eso consisten esos dos procesos de las prácticas DevOps: integración continua, desarrollo, integración continua y entrega continua. Entonces, bien, nuevamente para ir formalizando la actividad. Entonces, en el informe debe ser la implementación de la práctica de integración continua. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Vuelvo y les digo, van a crear una cuenta, ya sea en GitLab, Bitbucket o GitHub. Posteriormente van a instalar Git en su computador. Van a sincronizar su archivo, su carpeta local, con su cuenta en uno de estos repositorios Git. Entonces ya con eso van a demostrar que están logrando integración continua. Posteriormente, lo que van a hacer es cambios en los archivos locales y los van a publicar en los repositorios, en el repositorio original. Digo, perdón, el repositorio central, en el que ustedes escojan, porque acuérdense que uno puede integrar Git con Bitbucket, GitHub, GitLab. Hacen los cambios en los archivos y publican. En este caso, con esa publicación, con la publicación que ustedes hacen en el servidor centralizado, lo vamos a, digamos, con eso vamos a validar el tema de entrega continua. ¿Y por qué lo vamos a validar allí? Para minimizarles el trabajo. Porque lo contrario, pero si lo quieren hacer, es válido. Ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden montar un servidor web. Ese servidor web puede ser con Docker. Ejemplo, uno que acabé de montar. Pues mientras ustedes... bueno, aquí no está. Les voy a compartir de manera diferente. Listo. Yo monté un servidor de Apache. Vamos a ver si está montado. A ver, un servidor, más. Sudo docker ps. Listo, aquí yo tengo un contenedor que aparentemente debería estar funcionando. Aparentemente. Vamos a ver si está funcionando, es por el 8080. 8080. Vamos a ver, esperen, yo sudo docker inspect. El manejo de los ¿qué? De los... El Apache, si mal no estoy, salió cargado en localhost. Intenta entrar ahí con el 8080. No, ¿sabes por qué? No, es que yo tengo también una red virtual acá. Yo tengo virtualizada la red de Docker y sí, o sea, se comporta como si fuera una red física independiente. Y eso me da unos líos. Tengo que entrar por esta dirección que me da acá. Mira que me la cambia. Esta era una red 19, ahora me pone una red 17. Miren, y aquí está. Entonces, si ustedes quisieran montar entrega continua, que los invito a eso, pero no lo vamos a colocar tan difícil porque es que ustedes tienen unas cargas de trabajo muy fuertes. Entrega continua, lo que tendrían que hacer es que en el servidor de Docker, donde está funcionando sudo docker ps, vamos en sudo docker ps. Voy a entrar a ese contenedor. Y lo voy a hacer manual, pero se supone que eso sería el automatizado, ¿no? Menos cite el nombre del contenedor, ajá,
bin bash. Docker exec. Listo, miren que aquí entré al contenedor. Voy a entrar a la carpeta de, generalmente es var www. Listo, entonces yo aquí debería tener en alguna parte un archivo del tipo YML. Así, de este tipo. Vamos a ver si está acá. Bueno, aquí debo tener un archivo YML. ¿Qué es lo que va a hacer ese archivo YML? Él se va a encargar de monitorear la carpeta HTML. Y sin cada vez que yo haga una sincronización, un pull o un commit, perdón, a Bitbucket y monte una nueva versión, este servidor automáticamente se actualice con la versión principal de Bitbucket. Entonces, cuando les decía lo hago manualmente, es que yo iría, por ejemplo, si yo hice en mi repositorio central, hice el index. Este no tiene un editor. Esperen que actualice. Pero bueno, les voy contando. La idea es que ustedes dentro, en ese contenedor, monten un archivo YML que tenga las instrucciones para sincronizar su línea de desarrollo. Es decir, por ejemplo, una de estas. Y que cada vez que ustedes hagan un commit, automáticamente se les actualice acá. La manera más fácil es hacer un index HTML, ¿no? O sea, yo que creo un proyecto que tenga un simple index HTML. Hago la modificación local del index HTML y le coloco hola mundo. Y le hago commit. El commit sube el index HTML a el servidor central. Y automáticamente mi servidor web, que está sincronizado con el servidor central, debe actualizar el index. Entonces debería colocar hola mundo. Entonces cuando cargue aquí, ya no debería salir la información, sino me debería decir hola mundo. ¿Sí me entendieron el ejemplo de entrega continua? Sí, sí, yo lo que no entendí es por qué el servidor va a jalar la nueva versión. ¿Qué está haciendo que jale la nueva versión? Ese archivo ya no hay, ¿pero qué? ¿Por qué? Para que siempre el servidor tenga siempre la última versión de nuestro proyecto de desarrollo. No, pero sí, claro, pero ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la tecnología detrás para que el servidor, por ejemplo, este Apache que montaste aquí, se esté conectando eso es al repositorio virtual, al repositorio en la nube y jale la nueva versión? ¿Qué hace ¿Qué tecnología hace que eso funcione así? No, lo que pasa es que como allí se monta JIT lee ese archivo YML, ese tiene un conjunto de instrucciones y lo que hace es simplemente seguir las instrucciones y lo que le dice, esté pendiente del servidor central cuando actualice, sincroniza. Ya. Pero de manera autónoma, ¿no? Un script. Un script, ajá. O sea, ya no es un script. No te entendí la pregunta. YAML, ese que estamos diciendo, ¿cómo es que YAML? No es un script, son un conjunto de instrucciones que los scripts que tienen JIT los lee y realizan tareas. O sea, Git en la nube es el que está conectándose con nuestro servidor, con la dirección pública del servidor Apache nuestro y descargando y actualizando la última versión. Exactamente. Ya. Pero de manera automática, ¿no? Entonces, pero no se actualiza automáticamente, uno tendrá que darle un reload a la página web para que se actualice. Pues, bueno, seguramente vos lo puedes automatizar. El tema es que, el tema de los YML es que el YML contiene la configuración primero de dónde vas a montar eso. Es decir, que tiene que tener esta ruta. Segundo, dónde está tu servidor, porque pueden haber
¿Cuántas cuentas de GitHub habrán? ¿Sí me entiendes? Y un conjunto de instrucciones respecto a qué sincronizar. Obviamente, pues, ese YML vos tienes que generar algún comando para que se sincronice. Pero vos puedes automatizar esa tarea. Coges con Shell y le dices, vea, cada tanto coge ese archivo, léalo y verifique si hay un nuevo proyecto. Pero sí, lo que se espera, la idea de esto es que siempre yo tenga mi último proyectico aquí. HTML. Hola, mundo. Ok, y aquí ya tengo un hola mundo. O si yo le coloco a mi archivo de desarrollo hola mundo 2, acá se me sincronice a hola mundo 2. Entonces es lo que se busca, ¿no? O sea, si yo tengo pues aquí un proyecto ya más regordete, y ahí pues voy creando. Voy publicando y voy publicando y voy publicando y eso se va sincronizando y se va sincronizando. Bien, muchachos. Entonces, para efectos de la tarea, no es necesario hacer la sincronización. No es necesario hacer la sincronización. Para efectos de la evaluación, basta con que me monten Git, que me monten Bitbucket, bueno, cualquiera, Bitbucket, GitLab o GitHub y sincronicen. Entonces ustedes toman capturas de pantalla de la cuenta, de la instalación de Git y de la sincronización, ¿no? Que permite evidenciar que los archivos físicos se le están sincronizando con los archivos. Ya esta parte lo vamos a dejar opcional para el que quiera. Y es que monte un servidor web y ese servidor web se sincronice con el ¿qué? Con el repositorio en la nube y que asuma los cambios de manera automática. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, no de mi parte. No, señor. No hay de mi Listo. parte. Ok, entonces, ahora finalizada pues la reunión, como siempre, les mando el video, les mando el taller, y les comparto unos PDFs de la instalación de Git en Linux y en Windows, ¿listo? Y también les voy a compartir un PDF de la sincronización con los archivos YML o con archivos YML para que se sincronicen los ambientes de producción con el repositorio de Git. Bien, muchachos, no siendo más, pues les agradezco la atención. Ahí, hoy estuvo un poquito más fluido de lo que estuvo la otra vez. Y entonces quedamos en contacto, muchachos. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, me lo pregunten. Venga, mensaje parroquial. Ustedes terminan formación el 18 de la etapa lectiva, la terminan el 18 de noviembre. Es decir, estamos contando esta 4 semanas. Calendario, ¿no? O sea, son esta que termina el 28, la que termina el 4, perdón, la que termina el 29, la que termina el 5, la que termina el 12 y la que termina el 19. Finalizamos la etapa lectiva. La etapa lectiva es solo la mitad de su ciclo de formación dentro de este técnico profesional. Es importante que ustedes vayan revisando el tema de la práctica profesional.
Y ustedes tienen la empresa donde pueden realizar la práctica. Entonces, para que vayan revisando el tema, porque si no tienen, pues a ustedes se les va a cortar el tema de la formación y mientras no tengan, entonces ahí viene el tema. Esta semana nos van a dar a nosotros los instructores una capacitación respecto a una información importante que debemos compartir con ustedes frente a la práctica profesional, pero desde ya les voy diciendo, ojo con ese tema de la práctica. Si la tienen ustedes, consíganla ustedes, no se van a esperanzar del SENA. Ok. Y las evidencias, ¿no? Tengan en cuenta que si terminamos formación, solo puede realizar la práctica profesional quien haya entregado la totalidad de las evidencias. Las evidencias no son computables, muchachos. No lo son. Entonces, allí les pónganse pilas con lo que tengan pendiente. Vayan avanzando, vayan entregando, no se dejen alcanzar. Listo, muchachos, les deseo una muy feliz noche. Entonces, estamos en contacto. Recuerden que mañana tenemos formación. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, chavos. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.